Buen día para todos los asistentes a este espacio. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Melissa Amado y en compañía de Giovanni Ramírez como representantes del Semillero de Adicciones y Salud Mental de la Universidad Católica Luis Amigó, les queremos presentar la investigación que llevamos a cabo en el año 2020 titulada Actitud frente a los cambios a nivel laboral, académico, social y familiar de los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó en el contexto de la cuarentena a causa del COVID-19. Estos fueron todos los autores que participamos de esta investigación, tanto de la investigación teórica como de la aplicación del cuestionario y la elaboración de resultados. Para comprender el planteamiento del problema de esta investigación, es necesario colocarnos en el contexto de la situación. En el 2019, a finales del 2019, en China dio aparición el virus SARS-CoV-19, situación que en el 2020 provocó que se lanzara una alarma a nivel mundial de pandemia. Debido a esta situación, en Colombia se dio resolución al decreto 593 del 24 de abril de 2020, el cual establecía una cuarentena obligatoria a nivel nacional para todos los ciudadanos. Debido a esta cuarentena, se dio un cambio en las dinámicas de relacionamiento a nivel social, familiar y laboral, incluyendo el educativo. Esto es debido a que se procedió a implementar el uso de redes sociales, aplicaciones, medios digitales para la comunicación de las personas, limitando así el contacto físico y el contacto social. Esta situación provocó el incremento de la posibilidad de problemas psicológicos a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel actitudinal. Bueno, con base en este contexto que nos plantea, entonces nos surgió la siguiente pregunta de investigación, que es ¿cuál es la actitud frente a los cambios en tiempos de cuarentena a nivel laboral, académico, social y familiar en los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó? Como objetivos de esta investigación, entonces nos planteamos analizar la actitud frente a los cambios en tiempos de cuarentena a nivel laboral, académico, social y familiar en los estudiantes. Como objetivos específicos tenemos identificar los pensamientos de los estudiantes frente a cambios en los tiempos de cuarentena a nivel laboral, académico, social y familiar, caracterizar las emociones de los estudiantes frente a los cambios en la cuarentena y conocer las actitudes que han adoptado los estudiantes en la universidad frente a dichos cambios en los distintos contextos que ya les hemos mencionado. Como referente teórico debemos nombrar que tomamos un referente teórico a gran escala que es la actitud, la cual se dividía en tres componentes o incluye tres componentes, las cuales son la emoción, la conducta y la cognición. Por actitud, cabe recalcar que para Alport, la actitud es una capacidad mental e imparcial para responder a toda situación social que se presente y está dispuesta a partir de las experiencias y de condiciones internas que llevan al individuo a actuar. Como lo indicamos, se constituye de tres componentes. El componente cognitivo tenemos la definición de Melgar, que lo define como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior. En el componente emocional tenemos la definición de Riff del 2010, la cual nos define las emociones como fenómenos de corta duración, principalmente relacionados con sentimientos, estimulación, intención y expresión, y que estas nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante sucesos significativos de la vida. Frente al componente conductual, tenemos la definición que nos da Consuegra del 2010, que indica que la conducta es una reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones y que toda conducta es una comunicación y que estas mismas no, a su vez no puede ser sino provocar una respuesta que consiste en otra conducta de comunicación. Referente a la metodología implementada para esta investigación, les contamos que utilizamos un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio, un diseño no experimental y transversal, y contamos con la participación de 138 estudiantes pertenecientes a la Universidad Católica Luis Amigó.
Como instrumento, implementamos un cuestionario diseñado por nosotros que consistía en 50 preguntas de manera virtual, divididas en los distintos componentes que planteamos: 16 preguntas a nivel emocional, 17 preguntas a nivel cognitivo y 17 preguntas a nivel conductual. Ahora procedemos a explicar los resultados. Inicialmente les daremos los datos sociodemográficos que nos dio el cuestionario. Primeramente, vemos que la mayoría de los participantes están entre la edad de los 18 a los 29 años. Principalmente vemos que más del 70% son mujeres y que en total tenemos un 83% que están en un estado civil de solteros. En el estrato socioeconómico vemos que la mitad o más de la mitad están en el estrato socioeconómico 3 y que los participantes, un 70% no trabaja y alrededor del 100% no vive solo. También entendemos que el 18% de estos perdieron el trabajo debido a la pandemia, mientras que el 84% de los participantes cuentan con dispositivos electrónicos propios, casi el 100% con conexión Wi-Fi, y que de todos estos, más del 70% tenía un estudio de modalidad presencial. Bueno, aquí les dividimos los resultados de este estudio por los distintos componentes que les hemos expuesto anteriormente. Entonces, como parte del componente cognitivo, tenemos que cerca del 40% sentía conformidad con el uso de la tecnología para continuar su proceso de aprendizaje en una modalidad remota. Más del 50% estaba conforme con el uso de plataformas virtuales como Google, Zoom y etcétera. El 46% estaba de acuerdo con seguir implementando las metodologías virtuales para próximos semestres académicos. Más del 40% sentía conformidad con las estrategias implementadas por las instituciones académicas para continuar con los procesos de aprendizaje. Y un poco más del 45% estaba de acuerdo con las actitudes o esas posturas que asumieron los docentes a la hora de dar clases o continuar con esos procesos de aprendizaje. Referente, por ejemplo, a componentes sociales y de la vida familiar, tenemos que un poco más del 50% estaban de acuerdo con comunicarse con amigos y familiares a través de herramientas virtuales. Un poco más del 44% considera que sus relaciones de pareja, por ejemplo, no se vieron afectadas a causa de la pandemia. Cerca del 30% afirmaba tener la necesidad de tener un contacto directo con otras personas diferentes a su familia y casi el 70% estaba de acuerdo con eh, realizar actividades lúdicas o deportivas al aire libre. Referente al componente emocional, vemos que hay una presencia de estados emocionales clínicos. Por ejemplo, alrededor de un 68% de los candidatos nos indicó que había una presencia de ansiedad. Un 47% nos indicó presencia de depresión, un 56% presencia de estrés, un 61% presencia de cansancio y un 81% nos demostró presencia de angustia. Referente al apoyo psicológico, nos indicaron que alrededor de un 30% de los participantes tenían la percepción de necesitar ese apoyo psicológico. En el nivel de las relaciones familiares, un 16% nos indicó que había una afectación en esas relaciones familiares. Referente a la conformidad de las relaciones de actividades de ocio, 89% de los participantes nos indicaron que sí estaban conformes con la realización de actividades de ocio. Y frente a la metodología virtual, un 42.3% de los participantes nos indicó que presentaban o consideraban que la metodología virtual representaba una carga emocional para ellos. Un 53% de los participantes nos indicó que había una presencia de incertidumbre y un 64% una presencia de angustia. Esto frente a la situación económica que se está viviendo durante ese momento. Y referente hacia el emprendimiento digital en esa época, el 19% de los participantes nos indicó que se sentían motivados
a desarrollar emprendimientos en esas etapas. Referente al componente conductual de la actitud, más del 70% consideraba pertinente retomar sus actividades sociales una vez se terminara la contingencia originada por la pandemia. Más del 85% implementaban protocolos de bioseguridad en su vida cotidiana. Un poco más del 30% cambió sus hábitos de sueño en el sentido en que disminuían las horas que dormían en la noche, por ejemplo. Más del 80% realizaba actividad física en sus hogares. Un poco más de la mitad de los participantes realizaban actividades inclusivas y o solidarias con personas externas a su familia. Cerca del 37% tenían la necesidad de recurrir a programas de salud mental, dadas todas estas dificultades psicológicas que les hemos venido hablando anteriormente. Y casi el 50% utilizaban técnicas de relajación como modo de afrontar toda esa carga emocional presentada. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de estos resultados? Que la contingencia a causa del COVID-19 pues deja de manifiesto una nueva configuración de esas relaciones sociales e interpersonales, los hábitos de vida y actividades de la vida diaria, las cuales pasaron a realizarse de espacios físicos a espacios mediados por la virtualidad. Entonces, esto deja de manifiesto una necesidad de atender la salud en términos generales, sea físico o mental, dado que es conocido que pese a que no se busca ayuda o no se buscan servicios que mejoren pues esta salud mental, pues la sensación o sentimiento de angustia que generan las personas no desaparece. Por eso se hace un llamado a los profesionales para buscar nuevas técnicas de intervención para afrontar este tipo de contingencias. Acerca de las referencias bibliográficas, les presentamos las principales que usamos para esta investigación. Y si están interesados en leer un poco más de la investigación, la pueden encontrar en el libro Educación y COVID-19, Reflexiones académicas en tiempos de pandemia. Sería el capítulo 2 y ahí pueden encontrar la lectura. Muchas gracias. Gracias a todos por participar de este espacio. Hasta luego.